en una campaña de Gigi Ávila de como 15 años de drogadicción, y viste que le daban unas tarjetitas para rellenar, para enviarlo a alguna iglesia, justo cae en la iglesia donde estaba mi mamá. Mi mamá estaba ahí internada hacía 15 años, ellos tenían un sistema de discipulado que la gente como que literalmente dejaba su vida, viste, como los discípulos del Señor, y se iban a vivir a la casa del pastor. Y este pastor que discipulaba a mi mamá tenía 100 jóvenes viviendo, había comprado una escuela, y tenía 100 jóvenes viviendo, entrenándolos 24 horas a los Jesús. Wow, Sí, una cosa loca. tremendo. Dice mi mamá, sí, hay unas historias tremendas, por ejemplo, que este hombre, no sé, tenía un sueño a la noche que tenía que levantar una iglesia en tal ciudad, y a la mañana se levantaba y enviaba a dos de los discípulos, sin plata, hacía a los Jesús. Y bueno, y se chocan esos mundos. Mi papá, un hombre drogadicto, un hippie, y casi una monja cristiana, y de ahí, cuando se casan, se dan cuenta que no podían tener hijos, y el Señor hace un milagro, nazco yo, y bueno, me crié en la iglesia con todo lo que eso significa, ¿viste? Tíos todos pastores, pero no conocí al Señor sino hasta los 17, 18 años, creo que casi entrando a los 18, por una depresión, por haber cortado con una chica, y bueno, y conozco al Señor, y cuando lo conozco me enamoro de Él, pero de una manera rotunda, y le digo que lo que tengo se lo quería dar, y yo lo que tenía en ese momento era una banda de música pesada, de metal. Wow, Y no tenés sí, perfil de metalero, no te hacía metalero. sí, soy súper metalero. Y le dije, mira, Señor, yo tengo esto, no tengo preparación, no tengo, no sé, instituto bíblico, solo amo leer tu palabra, me pasaba las noches orando, y quiero ganar a los jóvenes. Y bueno, y esa pasión fue la que empezamos a tocar en los recitales, ningún recital cristiano, todos en bares, pubs y lugares, y a predicar del Señor Jesús, y así ganamos, la mayoría del equipo, del staff de hoy de la iglesia, fue ganado en recitales hardcore, recitales de metal, y ganamos 2, 4, 6, 10, 20, 50, 80, 100, 150, y así empezamos a ganar chicos en los Dios. recitales, y, y hace aproximadamente 6 años, yo ya estaba liderando un grupo grande de jóvenes y todo, pero había una insatisfacción dentro mío y no entendía por qué. Yo digo, Señor, pero si estoy liderando un montón de jóvenes, estamos haciendo cosas tremendas, ¿por qué tengo esta insatisfacción? Y esa insatisfacción me llevó a un tiempo de búsqueda, y en ese tiempo de búsqueda a mí se me revela la persona del Espíritu Santo, y ahí comienza la etapa más visible, un poquito visible, ¿no? De las sanidades y todo esto. Pero antes de lo que hoy sucede, hubo un muy fuerte trabajo local, muy, muy, muy fuerte trabajo de fidelidad hasta hoy en la iglesia local. Y si alguien me pregunta, nunca pensé que Dios iba a hacer esto conmigo. Yo estudié trabajo social, y la idea de estudiar trabajo social fue, yo le dije al Señor, yo quiero perderme en mi barrio, o sea, quiero trabajar en mi barrio, cambiar mi ciudad, me crié en un barrio muy pobre, y, y bueno, pero Dios tenía otros planes sumados a eso, así que en resumidas cuentas, bueno, después conocí a mi esposa, tengo una bebé, pero en resumidas cuentas, así es como estoy hoy acá. ¿Cuántos años tenés hoy, Josías? 29. Claro, pues no, vos decías, a los 17, 18 tuviste como tu conversión, no pasó hace tanto y hoy tenemos como alguien, es tremendo, digo, cómo Dios redime el tiempo, ¿no? En tan poco tiempo todo lo que Dios hizo. Sí, cuando me pongo a pensar, justo ayer, estaba bailando con mi hija, contando unos temas de esos Extreme Kids, y, y mi esposa me veía que yo le hacía coreos y todo, y me decía, y me dice, no te veo trabajando con nenes. Y nosotros cuando empezamos la iglesia, pues cuando yo me convierto a los 17, arrancamos la iglesia acá en casa. Y yo fui el que estuvo con los niños, adolescentes, hacía la comida para el comedor, vendía empanadas para poder pagar el alquiler de la iglesia, Qué lindo. daba la mitad de mi sueldo no sé, tantas cosas. Entonces, en estos 10 años, por la gracia de Dios, nos tocó hacer muchísimas cosas, como levantar una iglesia de cero, ¿viste? Y eso que era un recién convertido, vamos a decir, aunque conocía la palabra y todo, pero tocó como desde cero estar en eso, y bueno. Y la gracia de Dios por sobre todas las cosas. Sí, pero qué tremendo lo que decís porque
Ya te digo, me anoté, mientras vos decías, me llamó la atención algo que a veces con los chicos conversamos, ¿no? Primero que no es lo mismo ser un cristiano y ir a la iglesia que como que cuando recibís a la persona el Espíritu Santo o se activa, o sea, porque también está eso, ¿no? Digo, el Espíritu Santo, cuando uno viene a Cristo, uno recibe al Espíritu Santo, pero la activación del Sí. Espíritu es completamente diferente, como que le cambia la vida a un creyente. Y sí, viste que cuando Jesús resucita, dice que se le aparece en medio, sopla y le dice reciban al Espíritu Santo, pero después le dice esperen al Espíritu Santo. O sea, si ya lo habían recibido, ¿para qué lo van a esperar? Pero uno es para obtener una nueva naturaleza y el otro es para poder ser testigo. Entonces, la nueva naturaleza, cuando aceptamos a Cristo, sí o sí debe venir el Espíritu Santo, si no, no hay una nueva naturaleza, pero para poder ser testigos necesitamos un encuentro con él. Yo en lo personal, Laura, no, mi encuentro con el Espíritu Santo no fue que caí desplomado y sentía fuego. Yo siempre digo que el Espíritu Santo a mí se me reveló por la palabra. Yo leí a Jesús, leí San Juan 17, cuando él habla de la obra del Espíritu Santo, de San Juan 16, y hay un versículo o 4 o 5 que yo siempre cuento que los tenía marcados con resaltador, pero no estaban resaltados dentro mío, no eran revelación. Y esa noche, mientras yo buscaba al Señor, esos versículos como que cobraron vida en mí. No tuve una manifestación de que caía al suelo, lo conocí por la palabra, se me reveló, como te puedo decir, y ahí todo empezó a cambiar. Qué buenísimo. No, y también me encanta lo que decís, también me encanta que nos hayas contado parte de tu historia y de cómo arrancó, porque uno de los temas que también vamos a tratar en este año, el discipulado que tenemos en el equipo de misiones, que tiene que ver con eso, ¿no? Con las bases de la iglesia empezando en casa. Me encantó porque vos empezaste como por la antítesis de lo conocido. Uno generalmente conoce a alguien como desde lo ministerial, desde ya está todo formado, y vos nos decís, ¿cómo empezaste de abajo? El culto empezó en casa y empezamos alcanzando gente desde lo que sabías, desde donde vos venías del mundo, cómo Dios usó eso para que se vaya formando una iglesia, sumando gente, sirviendo en todas las áreas. ¿Vos servías en niños, adolescentes, todo lo que me contaste por dones o por necesidad? Por necesidad y por pasión. Eh, Creo que cuando uno está apasionado por el Señor Jesús, es como cuando uno está enamorado, uno va a hacer cualquier cosa que pueda expresar amor. Entonces, creo que yo le llamo la primera etapa del propósito, me gusta dividirla en tres, ¿no? Y a la primera yo le llamo propósito general, que es como la primera etapa donde todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo. Y luego, después de hacer eso, mientras que el tiempo te dé, tu corazón se va a ir definiendo por dos o tres o una, o algunas cosas, porque si vos no vas al servicio o no vas a ese lugar, hay talentos o dones que no sabías que lo tenías. Yo debo ser sincero, Laura, que a mí evangelismo era una de las cosas que más me costaba hacer, porque mi carácter natural es ser introvertido, siempre lo digo, yo naturalmente soy introvertido. Y siempre que salía a evangelizar en las semanas era por amor al Señor. Y hoy me encuentro enseñando evangelismo, orando por los enfermos, siendo que era una debilidad en mí. Entonces, creo que, que uno tiene que hacer lo más que pueda porque uno no sabe qué hay dentro de uno. Se activa en el servicio a más de activarse en la intimidad. Bueno, justamente acá en este grupo hay personas que obviamente no las voy a mandar al frente, pero que hemos hablado de decir, che, cómo me cuesta esto, cómo me cuesta hablar, y está bueno esto que vos decís, porque no es que, bueno, por lo que vos me decís, no es que tuviste un llamado, fui llamado a ser evangelista, entonces me puse no sé, el traje de evangelista y salgo a hacer obra Claro. evangelista. No, te pusiste a servir al Señor y en medio de eso, bueno, por ahí Dios fue llevándote para un lado. ¿Qué le dirías a Sí, la gente que está en este equipo y dice, estoy igual que este flaco, la verdad que amo al Señor, pero me cuesta un montón el evangelismo o, no sé, otras áreas? no, no sé, yo siempre digo que cuando vos ves a Jesús, en Marcos 3:14 dice que él estableció 12 y puso dos prioridades, la primera para que estén con él y la segunda para enviarlos a predicar. Y yo creo que el servicio es la consecuencia de la intimidad con él, o sea, cuando vos vas por ejemplo, a mí me toca servir al Señor. Yo tengo a mi papá que está en silla de ruedas. Él tuvo un accidente hace 2 años. Y yo antes de una conferencia, antes de a veces viajar y estar frente a cientos o miles a veces de personas,
estoy bañándolo o limpiándolo, pero eso no es diferente a lo que yo hago en una plataforma. Tal cual. Entonces, yo creo que mientras que hagas con amor lo que te toque hacer, eso es un servicio al Señor. Y sí, creo que tenemos ciertos dones y ciertos talentos que a medida que los vamos reconociendo, apuntamos nuestro servicio ahí. Viste que el apóstol Pablo en una de sus primeras cartas, él dice, yo soy Pablo llamado a ser apóstol, como que no tenía tan claro, como que siervo de Cristo llamado a ser apóstol. Pero vos ves en sus demás cartas que él dice, yo soy predicador, apóstol y maestro a los gentiles. O sea, como que él se ve que a medida que fue sirviendo, fue clarificando también qué herramientas él tenía para darle al cuerpo de Cristo. Tal cual. Sí, está buenísimo. Me encanta escuchar ahí lo que decís. Qué bueno, hay como mucha riqueza en conocer a la persona, digamos, la base, porque siempre uno se queda con lo visible, viste que yo te decía, o sea, más allá que te puedo preguntar muchas cosas, pero lo más rico creo que era conocerte, qué es lo que Dios hizo en tu vida para ser el hombre que hoy todos conocemos y que del cual queremos tomar cosas, ¿no? Porque decir que de Josías queremos aprender lo que él sabe y que nos sea impartido también. Josías, con el tema por el cual te hiciste famoso, entre comillas, pero digo, ¿recibiste alguna imposición de manos? ¿Recibiste algo especial? ¿En qué minuto descubriste que si orabas por las personas se sanaban? ¿Fue un proceso? ¿Fue de repente? ¿Te lo dijo alguien? Tiene como varias etapas. La primera es a los 18, en esa conversación que tuve con el Señor. Yo hice un trato con él, o por lo menos yo se lo propuse, y le dije, Señor, yo voy a abrir la Biblia y lo que yo lea tiene que pasar. O sea, si acá dice que yo puedo hacer esto, yo tengo que hacerlo, y vos tenés que responder. Heavy, o Entonces, sea, no sé, se me ocurrió, qué sé yo, no me conocía nadie, o sea, lo dije en mi pieza. Entonces, abrí la Biblia y me salió la Gran Comisión cuando dice, el primer versículo que leí fue, pondrán sus manos sobre los enfermos, no, perdón, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces empecé a orar, siempre lo cuento, digo, bueno, Señor, dame un demonio, no a mí, no que me entre a mí, pero sí, quiero vivirlo, porque ¿de qué me sirve saberlo si está accesible? Lo quiero vivir. Entonces empecé a orar como ponerle un mes por un demonio y en ese tiempo estaba en el último año de la secundaria y siempre cuento que invité a Carlitos a desayunar. Carlitos, su nombre lo dice, Carlitos, Carlita. bueno, Carlitos, cara de Carlitos. Pero yo lo invité a desayunar para hablarle del Señor y compré unas facturas, qué sé yo, y le digo, bueno, Carlitos, ¿no te molesta si yo le doy gracias a Dios por esta factura, por este desayuno? No, me dice, es más bueno, Carlitos, y y en un momento digo, bueno, padre, te doy gracias, y escucho, "Roar". No. Y Carlitos había agarrado el mantel, había tirado todo, se había pegado una manifestada, y ese día estaba solo, no estaba papá, no estaba mamá, que eran los que echaban fuera de demonio, y no sé, o sea, creo que el demonio se fue por lástima, ¿viste? Como dijo, bueno, flaco, me voy porque me está dando pena, se fue, reprendí de todo lo que te imagines, lo reprendí, desde, no sé, espíritu de lo que no te imaginas. Pero bueno, Dios lo hizo, y el segundo desafío fue pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, 17 años, y ahí yo estaba dirigiendo en la iglesia, que éramos 5, y entró una señora que vivía al lado de la iglesia, Mari, y ella tenía piedras en los riñones, y mientras yo cantaba una canción de Jesús Adrián Romero, todavía me acuerdo, sentí una voz interior que me dijo que le ponga la mano y se iba a sanar. Bueno, con mucha vergüenza, después de lidiar en mi mente de hacerlo, no lo hice, y a la semana resulta que la mujer fue completamente sanada de las piedras en los riñones. Ahora, serte sincero, yo pensé que Dios me usó esa vez soberanamente. No pensé que eso era algo que hablaba de un don en mí o que yo lo podía hacer. Entonces, ese fue mi primer contacto con la sanidad. Y después, hace 5 años, leyendo San Juan, yo leí el versículo que dice, Él dará testimonio de mí, hablando del Espíritu Santo. Y me di cuenta que muchas veces fracasamos porque nosotros pensamos que somos nosotros los que damos el testimonio, aunque nuestra es una parte, pero la parte sobrenatural la hace Él. Entonces, de que yo entendí que lo sobrenatural, o sea, que yo tengo una parte y el Espíritu Santo tiene la otra, la que yo no puedo hacer, empecé a orar y la gente se empezó a sanar. Así de sencillo.
Sí, la verdad que así es sencillo. O sea, eh, es la tarea del Espíritu Santo, Laura y todos los chicos, ¿no? Yo no puedo darte, o sea, yo puedo dar testimonio de Jesús, pero yo no estuve cuando Jesús resucitó, yo no estuve cuando Él sanó enfermos allá en Nazaret o en Capernaum, sí Él hizo algo en mí, pero por eso yo necesito al Espíritu Santo, porque Él es el que levantó a Cristo de los muertos, y Él da testimonio, y fue así de sencillo, desde que ese entendimiento entró en mi corazón, empecé a orar con ese entendimiento y la gente se empezó a sanar. Yo siempre digo esto, y no quiero hablar tanto, pero que yo no Habla tuve todo una lo que quieras, porque estamos para bueno, escucharte, así que habla lo yo que no tuve quieras. una revelación de la sanidad, tuve una revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no es que a mí se me reveló la sanidad, sino que se me reveló el Espíritu Santo y su obrar en la tierra, o una parte de su obrar. Y así nació lo de la sanidad. ¿Y cuál? Después fue, Sí, no, no, decime. perdón, No, 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 que después decime. fue un desafío quebrar algunos paradigmas, como es la voluntad de Dios que la gente sea sana, y esos paradigmas que cuando empecé a ministrar empezaron a saltar en mi mente, y bueno, meterme en la palabra, meterme en oración, y fue también ir a los antiguos, aquellos generales de Dios, por qué tenían tanto resultado, y bueno, y formar nuevos como establecer en mi mente, sí, es la voluntad de Dios, porque nuestra mente filtra todo. Si una persona viene a que yo le ore, o cualquiera le ore, pero en su mente hay un argumento ahí, es muy probable que la cosa no pase. Por eso es muy importante lo que pensamos. Bueno, eso te iba a decir, ¿cómo lidias? Porque creo que es un tema súper delicado. O sea, creo que a veces estamos como al límite de la fe y del respeto. ¿No? Como que uno no quiere, o sea, no querés faltar a la fe, pero tampoco querés faltar, o sea, ser como. O sea, ¿cómo encontrás ese límite, no? Por ahí, o siempre vas igual orás por las personas, eh, o elegís Yo, por quién orar. Porque, por ejemplo, creo que no, algunos saben, yo conté hace un tiempo atrás una experiencia. Fue como 2 años atrás, yo estaba de fin de semana en un lugar así me prestaron una casa en un country, ¿viste? Cuando estás totalmente relajado, y mi esposa se le ocurre ir a comer a Burger King, entonces nos fuimos zaparrastroso, pero nivel vacaciones. Ahí cuando llegamos al shopping, en una zona como muy top acá de nuestro conurbano, resulta que bajamos del auto y veo un chico en una silla de ruedas a motor. ¿Viste? Y digo así porque era como alguien, como quien diría, era como un discapacitado en un ambiente como top. ¿Viste? Que una cosa es ir, suena mal lo que digo, pero no es lo mismo ir a un lugar donde la gente es como más vulnerable, que donde a veces una enfermedad hace que la gente se ponga como más dura. Cuestión que yo tuve la necesidad de ir a orar por ese muchacho. Mi esposo me dice, después de comprar las hamburguesas. Dije, así que bueno, pasamos por ahí, por la fuente, y cuando volvíamos veo que el chiquito en silla de ruedas con la familia se estaba yendo al auto. Yo sentía que tenía que ir a orar por ese muchacho y corrí. Mi esposo literalmente yo creo que se quería morir, porque era como, es como era que se nota que era gente muy, muy bien, y el chico en silla de ruedas inclusive estaba con una camisita rosa, ¿viste? Y yo me acerco y digo, no es lo mismo orar por alguien que va rengueando que por alguien que está en silla de ruedas que no mueve ni los brazos. La cuestión que yo me acerqué, me presenté y le dije que bueno, que quería orar, le pregunté cómo se llamaba Santiago, tenía 19 años, y me acuerdo que le dije, mira, yo creo en un Dios de milagros. Mira lo que fue, la verdad que no tuve palabras muy inteligentes, nunca me sale nada inteligente en ese momento. Le dije, creo en un Dios de milagros, y él me inquietó a poder orar por vos. ¿Sabes que yo creo que la mayor sorpresa me la llevé yo? Primero, que pensé que me iban a fajar la familia. La mamá literalmente se metió en el auto como con una actitud de no lo puedo tolerar lo que está pasando. El chico este tenía hasta una traqueotomía, que yo obviamente a la distancia no la había visto, casi no se le escucha, y el hermano me traducía. Cuando yo le dije creo en un Dios de milagro, el chico, muy sonriente y con poca interpretación, me dice, yo creo en un milagro, y que vos me hayas hablado es un milagro. O sea, la verdad que ni siquiera oré por sanidad. O sea, bendije la vida de ese muchacho, es lo que me salió en ese momento. Después uno se queda pensando, si fue falta de fe, tenía que haber orado que se levante la sierra, qué sé yo. Pero en ese momento me salió eso, y la verdad que decíamos con mi esposo, el chico se fue con una sonrisa, el hermano se quedó con una sonrisa. Como que digo, a veces uno se limita creyendo que Dios te quiere usar solo para una sanidad física, cuando por ahí
la persona está esperando otra cosa, un gesto de amor desinteresado, pero como vos decís, ¿no? ¿Cómo nos limita en nuestra mente? Es como muy loco eso. Y yo tengo así esas experiencias. A mí me encanta, yo quisiera, siempre digo, quisiera tener el don de sanidad, pero que opere así, que fluya. Pero nunca me privo de orar por enfermos, de verdad. Cada vez que si alguien quiere orar por un enfermo en la iglesia, soy la que levanta la mano, voy y oro. Pocas veces me ha pasado en ámbitos normales de ver un milagro de sanidad. Eh, pero bueno, por eso te comparto, creo que es re clave esto que vos decís, ¿no? Como de, de poder animarse y no trabarse en la mente a la hora de orar por una persona. ¿Vos haces algo Sí, en particular? ¿Cómo lidias con estos pensamientos? mira, la Biblia dice que nuestras armas son espirituales y poderosas para destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levante. Y entonces hay un versículo que me ayuda mucho que dice, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia. Entonces, no importa tanto lo que yo piense, sino lo que la palabra dice. Entonces, si la palabra lo dice, yo lo voy a obedecer. Entonces, yo lo que hago es llevar el pensamiento que el enemigo tira a mi mente, lo llevo cautivo, pero no lo llevo cautivo a otro pensamiento. No es que entro en una guerra de pensamientos, sino que la Biblia dice que esa batalla es ganada cuando yo el pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia. Te voy a poner un ejemplo que estoy contando estos días que fue muy fuerte para mí. Estaba en Santiago del Estero y me traen a un nene, la mamá me trae un nene que no tenía las paletas, los dos dientes. Y dice que fue al dentista y el dentista le dijo que no había dientes como de reemplazo, que se fueron, no están los dientes, que era un caso atípico, esto le causaba al nene problemas, bullying en la escuela, porque ya hacía tiempo que se le habían caído los dientes. Entonces, claro, cuando la mamá me dice eso, la mente argumenta al toque, o sea, la mente es experta en argumentar y el argumento o no se va a sanar, o bueno esto, o bueno aquello, pues yo tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia, obedeciendo al Señor, luego tráeme al nene y le oro. Y lo más loco es que cuando le oro, revisan y al nene, mientras yo le oraba, le crecieron los dientes. Qué Tengo fuerte. la foto, o sea, no le crecieron así, sino que le cortaron los Claro, dientes, como sí, sí, cuando un sí. bebé le cortan los dientes. Entonces, lo que yo suelo hacer es obedecer, pero y renovar continuamente. Yo, como ministro de sanidad, entre otras cosas, ministro varias cosas, pero porque en la iglesia soy pastor y no estoy todo el tiempo ministrando Obvio. sanidad o evangelismo, pero lo que hago es renovar mucho mi mente leyendo los evangelios, porque en los evangelios ves a un Jesús que su voluntad es sanar, ¿no? Como su voluntad es amar, ¿no? Sí. Entonces, para ministrar sanidad yo nutro mucho mi mente y renuevo mi mente con con la palabra de Dios, ¿no? Para poder estar alineado a ella. No sé si ese consejo sirve, pero yo creo que uno tiene que llevar esos pensamientos, porque hay lugares donde la mente no te acompaña. O Claro. sea, hay cosas donde la mente, viste, yo creo que Moisés cuando Dios le dijo levantá la vara y se va a abrir el mar, y la mente de Moisés habrá chillado como loco, pero hay momentos donde, por eso se nos dio la palabra, ¿no? Para poder combatir contra esos argumentos que se levantan. Me encanta Y porque desde que empezaste a hablar, desde que contabas tu testimonio, todo el tiempo haces hincapié en la palabra, ¿no? Como que claramente nada se puede sostener sin la palabra. Volvés a la palabra una y otra vez. la palabra es mi vida. La palabra es mi vida. Para mí hoy la palabra junto con el Espíritu Santo son Jesús en la tierra. Entonces, yo necesito, y la palabra es mi vida, es mi pensar, es mi meditar. Si me preguntás, yo creo que cada hombre de Dios tiene su hábito, ¿no? Qué sé yo, Daniel oraba 3 veces al día, David decía 6 veces yo te alabo, Pablo hablaba un montón en lenguas. Yo soy alguien que me gusta meditar la palabra. Si me preguntás a mí, mi momento favorito, vivo meditando la escritura. ¿Y cómo es? Mira, justo se alinea con una pregunta que hacen acá, dice, ¿cómo es tu manera de estudiar la palabra? Yo te preguntaría, ¿de qué manera vos meditas la palabra? Mira, lo primero, si quieren después leerlo, Esdras que era un escriba, él amaba mucho la palabra de Dios, y Esdras creo que en el capítulo 4 Dios define la forma en que Esdras se acercaba a la ley de Jehová. Y dice 4 cosas. Lo primero que dice es, Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra.
Lo segundo que dice que preparó su corazón para inquirir. Preparar el corazón, inquirir. Y después dice que inquiría en la palabra para ponerla por práctica. Y después dice que luego que la ponía en práctica, la enseñaba a los que estaban con él. Entonces, ese es el método que yo tengo. Lo primero que hago al acercarme a la palabra es revisar mi corazón. Yo entiendo que si la palabra no tiene el total de mi corazón, se cierra y solamente puede entrar a mi mente, pero no me puede transformar. Claro. Viste que la Biblia dice que la palabra discierne los pensamientos. Entonces, la palabra sabe cuando estás con un ojo en ella y un ojo en el WhatsApp, y suele cerrarse porque la palabra es Jesús y porque, bueno, entonces lo primero que hago es preparar mi corazón. Cada vez que voy a la palabra, mi conciencia tiene que estar de lleno en ella. Y después la leo para ponerla en práctica, no la leo primero para enseñarla. Cuando Claro. estudio la palabra, cada vez que me hago mi devocional, me pongo una pregunta, es ¿cómo puedo poner en práctica esto que leí hoy? Claro. Y así voy creciendo. Después hay un hombre de Dios que yo admiro un montón, que se llama T.B. Joshua, que es un hombre de milagros y un hombre tremendo, y él dice, lee la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente. Y ese es mi método. Yo leo la Biblia atentamente, lentamente y repetidamente. Por ahí un capítulo lo leo 80 veces en un día y lo repito y estoy ahí, pum, pum, y lo medito. Qué fuerte, tremendo lo que decís. Espero que todos estén tomando nota porque la verdad que es para volver a escuchar y tomar nota de todo lo que estás diciendo. Tremendo. Hay otra pregunta que ahora la voy a hacer, pero aprovecho y te pregunto, ¿está separado, está junto el tema de la liberación con la sanidad? Viste que hay gente que lo primero que hace en una sanidad, lo primero que se hace es como reprender. ¿Cómo lo ves o cómo encarás ese tema? Sí, yo creo que la liberación entra dentro de la sanidad y viceversa, eh, pero no todas las enfermedades o las dolencias son productos de espíritus. Por ejemplo, cuando yo oro por un pie plano, yo no puedo reprender espíritu de pie plano, o Claro. espíritu de pierna más corta que otra, o espíritu de dolor de hombro. Eh, Vos te das cuenta cuando, una de las formas de darnos cuenta que un espíritu está operando es cuando vos orás, de una forma en la práctica, ¿no? Y a la persona le incrementa el dolor. Mm. Me pasa que por ahí estoy orando por el brazo y yo me acerco como orar por una sanidad normal, Padre, te pido que ordeno a este brazo, que sea, y la persona dice, ¡ah! Y le duele, y se me pincha, ya está, yo ahí sé que hay un espíritu Claro. y en el nombre de Jesús lo echo fuera. Entonces, yo creo que cuando son dolencias más musculares, pueden ser producidas por un espíritu, pero suelen ser causas más naturales. Y después sí, hay espíritus de enfermedad y ahí necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, tenerlo entrenado, ¿no? No todo es para un lado ni todo es para otro. No, por supuesto. Pero bueno, Vos digo, ves que a Jesús... es como cómo enfrentarte a eso, sobre todo porque digo, por ahí puede ser, a ver, Dana, justo se me fue Josías, no se quiso Danita, ahí está. Quería llamar la atención, Dana. No, mentira, pobre, me mata por eso. No, pero digo, quizá para vos, porque es más fácil, porque sos pastor o alguien que dice, bueno, tenés varios años en el ministerio, pero pienso en, no sé, en el más chico que está acá en el grupo y que de repente dice, yo quiero animarme como Josías a leer la palabra y hacer todo lo que la palabra dice, pero por ahí me enfrento con esto, ¿no? Tengo que estar preparado de una manera, puedo orar igual aunque haya alguna manifestación. ¿Cuál sería tu consejo para alguien Mira, que entra en esto de orar por enfermedad y se encuentra con un Carlitos todo junto? claro, si estás en un McDonald's o en la casa de tu tía y hay un Carlito y Carlitos empieza a manifestarse y no tenés tiempo de hacerte un curso de liberación, tenés que echarlo fuera, porque por el bien de la persona. Ahora, una vez me preguntaban a mí sobre los tatuajes, ¿viste? Porque en mi banda, en la banda que yo tenía, el cantante estaba súper tatuado. En un campamento de jóvenes en una provincia me preguntaron, y bueno, ¿y vos qué opinás de los tatuajes? Entonces yo le digo lo que opina tu pastor, porque no me voy a poner en contra de lo que Vos le opina lo que... mostraste tu brazo todo tatuado, y decís, ¿qué te puedo decir? No, yo no tengo No, tatuajes, ya sé, pero digo, y en esto lo mismo, yo creo que hay iglesias que lo toman de una forma, iglesias que lo toman de otra forma, entonces
mi consejo es respetar lo que las Tal autoridades cual. dicen siempre. Ahora, nosotros en nuestra casa, en nuestra iglesia, entrenamos a la gente desde cero para que ore por enfermos y eche fuera demonios, porque la Biblia dice que habla de los que creen harán las señales, y el que ya nació de nuevo y tiene un compromiso con el Señor, Cristo está dentro de él, y nosotros, por ejemplo, a evangelizar y a sanar enfermos y echar fuera demonios, es una de las primeras cosas que llevamos a la gente, obviamente mientras, o sea, el proceso que hay de sanidad en lo interno y demás, pero a veces estamos muy concentrados en nosotros mismos, y ese es un gran problema, me parece. O sea, para alguien que se quiera animar, a cualquiera del equipo que dice, bueno, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Ya dijimos, bueno, obviamente creer, eso es clave, ¿no? Creer que Dios lo puede hacer, porque si no, como que ya nos trabamos nosotros, pero digo, ¿cómo puede empezar a orar por sanidad? ¿Hay algún método? Porque viste que ahora también todo se hace un Se pone método un de método. todo. Yo digo Sí, que de todo uno hace una fórmula. ¿Cómo, sí. realmente, cómo empezar? ¿Qué fórmulas existen? Mejor dicho, yo sé que a veces sirve usar alguna fórmula como para animarte o para algo, pero ¿hay una fórmula? ¿Cómo empezamos en esto de orar por otros por Sí, sanidad? yo ¿Por dónde creo, empezarías a orar? creo que una fórmula es un buen lugar para empezar, pero creo que el lugar hacia donde tenemos que ir es hacia la guianza del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo veo lo que hace el Padre y lo hago, yo escucho lo que hace el Padre y lo digo, y eso era el nivel de resultado en la vida y ministerio de Jesús. En lo personal, Laura, yo empecé leyendo un libro de Randy Clark, que es como un papá en la sanidad para mí, Sí. llamado Guía Esencial para la Sanidad. Si vos lees ese libro y no produjo algo, no sé, ese libro a mí me enseñó las herramientas que hoy uso, y después lo que el Espíritu Santo me guió. Ellos dan un modelo de oración de 5 pasos, que está muy bueno. No es rígido, pero es un modelo de oración de 5 pasos. Que el primer paso es la entrevista. Vos ves que Jesús entrevistaba a la gente, ¿hace cuánto le pasa esto? Entonces entrevistás. El segundo paso es como el diagnóstico, vamos a decir. Por ejemplo, en el primer paso haces preguntas. No sé, la persona tiene cáncer. Bueno, ¿hace cuánto que le pasó? Entonces una pregunta fundamental es, ¿esto le vino después de un momento difícil? Sí, del que me separé. Bueno, y con todo respeto, ¿usted pudo perdonar a su pareja? No, la verdad que lo odio. Bueno, ahí vos ya puedes diagnosticar que es probable que el cáncer venga por un espíritu ¿no? de odio, de falta de perdón. Entonces, una vez que vos diagnosticás, vamos a decir así, Sí, sí. vos elegís qué estilo de oración vas a hacer y orás, ¿no? Entonces, el primer paso es como la entrevista, el entrar en confianza. El segundo paso es diagnosticar. El tercer paso es orar, y cuando orás, este modelo te enseña algo que es muy bueno, que es orar por un efecto. Hay gente que dice, che, me duele la cabeza, orame por las dudas. Y no, por las dudas no se ora, porque si orar por las dudas es lo mismo que no orar. Claro. Eh, Se ora por la fe. Y si orás por la fe, estás buscando un resultado. O sea, si yo te oro, que a vos te duele la pera, y yo te oro, yo voy a decirte que te toques la pera porque yo estoy orando por un resultado, no estoy orando por orar. Entonces, el primer paso es como entrevistar, diagnosticar, orar y después chequear. Y el quinto paso es dar algunos consejos a la persona, como congregate, como no vuelvas a tener rencor, como, bueno, esos 5 pasos son los que con los que yo empecé, ¿no? Y ese libro, si lo pueden leer, es muy bueno y esencial para la sanidad. Y después uno va, a medida que la fe se va desarrollando, va pasando cosas más locas. Hace un tiempo me pasó que vino a la iglesia un hombre que no tenía sensibilidad en la planta del pie izquierdo, y yo tengo una palabra, y alguien está acá en la iglesia que no tiene sensibilidad, pasa el hombre, y yo siento en mi corazón pisarle el pie. Entonces, eso no me lo dice ningún No, libro de métodos, y no es un método pisar, pero es la obediencia. Entonces yo le pisé el pie al hombre con mucho respeto y se sanó y le volvió totalmente la... Ahora, pero es bueno empezar por un modelo, y a medida que la fe se va desarrollando, vas a ir, tu capacidad de oír a Dios va a ir aumentando, y vas a aprender a moverte en el espíritu. mientras vos hablas, también dijiste otra cosa que le hemos visto mucho, por ejemplo,
Chris Overstreet, en Robbie Dawkins, que a veces lanzan una palabra como... ¿Tiene que ver con eso, con desarrollar la sensibilidad o puede ser para cualquiera que de escuchar, No, no eso es sé, una el palabra de dolor conocimiento. de... Por eso digo, hay alguien con un dolor de tal cosa. Y eso suele ser, la palabra de conocimiento en este libro también lo enseña, suele venir como de 4 o 5 formas. Entonces una vez que vos reconoces de qué forma viene la palabra de conocimiento, estás preparado. Te las digo, la primera forma de recibir una palabra de conocimiento es sentir un dolor en tu cuerpo, que no es tuyo, no sabes por qué lo estás sintiendo, no es tuyo porque es de alguien que está cerca tuyo. Esa es la forma en la que a mí más se manifiesta la palabra de ciencia. Esa es una palabra de ciencia para sanidad. Por ejemplo, no sé, siempre cuento la primera vez que me pasó, que estaba en Santa Fe y sentí que sentí que me pinchaba en el testículo derecho. Y yo lo anoté en mi celular, testículo derecho, pero no me animé a decir la palabra testículo en la iglesia. Y al finalizar la reunión, vienen los papás con un nene y me dicen, le falta el testículo derecho. Yo le Qué muestro mi bárbaro. celular, le digo, mira, y bueno, oramos por el testículo del nene y el testículo apareció. Qué Eh, bárbaro, qué tremendo. pero ahora, ¿cómo yo lo recibí? Laura, es como un dolor en mi cuerpo. Hace poco estaba en una iglesia y yo sentí como un dolor en mi pecho, la parte izquierda. Y digo, acá hay una persona que tiene un problema en el pecho, la parte izquierda, y una mujer que tenía nódulos. Apenas lo dije, esos nódulos se fueron. Entonces, eso es una palabra de conocimiento. La segunda forma de recibirla es como tener un pensamiento que vos no estás pensando en el momento. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Estás yendo a comprar el pan y decís, medio kilo de pan, y estás haciendo una lista mental y se te cruza sinusitis. ¿Cómo sinusitis? Si yo no estoy pensando en la sinusitis. Claro. Bueno, o se te cruza un nombre, que yo, Norma, Mirta, que yo, Carmen. Entonces, esa es una forma. Una tercera forma es como tener una imagen mental, que se llaman impresiones. Entonces, que yo a veces estoy orando por alguien y tengo una impresión, qué sé yo. El otro día estaba en la reunión de la iglesia online y yo tengo una impresión, una foto de una familia en una mesa y que la familia era papá, mamá y un nene. Entonces yo lo digo, hay una familia, creo que hay una familia, papá, mamá y un nene están mirando y están apartados del Señor, pero y terminó la transmisión y a los 5 minutos me escriben, hola, mi nombre es tal, me dice, somos esa familia, yo no lo vi con mis ojos afuera, Claro. sino como si fuera una imaginación. Y bueno, la cuarta me quedé. La cuarta es literalmente, son 4 las que yo sé, la cuarta es un sueño, a través de los sueños. Esa es fuerte. Que Dios te hable en un sueño, eso le pasa mucho a mi esposa, Dios le habla tremendamente en sueños de cosas que después suceden. Qué bárbaro. Bueno, acá yo conozco a la mamá de alguien que está en el grupo que también, y son pocas las personas que le pasa esas, que tienen así ese tipo de revelaciones. Ahora, quiero sumarle algo a esto porque a mí me parece la obra esta de la palabra de ciencia la herramienta para sanidad. Es una herramienta que si vos esto tenés hambre y lo pones en práctica, reconoces las palabras de conocimiento, es tremenda los resultados. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia lo primero que hace es como genera fe en el ambiente. Por ejemplo, yo siempre lo digo, estás en la parada de colectivo y te doy la muñeca derecha y vos le decís al de al lado, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede ser que tengas un problema en la muñeca derecha? El tipo le va a generar curiosidad y esa Claro, curiosidad en el mundo espiritual va a ser fe. claro. Entonces, la palabra de ciencia genera un ambiente de fe, la palabra de ciencia revela que la gente es conocida por Dios, la palabra de ciencia revela que la gente es amada por Dios. Entonces es uno de los dones en los que tenemos que hacer hincapié para experimentar. ¿Y cómo podemos, hay algo práctico que podemos hacer como para ir desarrollando eso? Y yo después, si querés, voy a orar, a todo lugar donde voy, enseño esto, oramos y la gente empieza a recibirlas. Bueno, ya anotémoslo, oración, no te olvides de orar por nosotros por este tema. No, no, Estamos no, todos vas a... anotados. Así Sí, que, ¿alguna vez tenía esta inquietud? ¿Alguna vez te pasó de orar, ya que decíamos oro por un resultado, de orar y que no tener ese resultado? ¿Cómo lidias con sí, esa frustración? Porque te miles de genera como un veces. poco, ¿no? Sí, te genera frustración. Siempre digo que mi respuesta no es mía, lo escuché de Todd White y lo agarré.
A él le hicieron la misma pregunta y él dijo, cuando alguien se sana, yo miro a Jesús y le digo, Señor, sos hermoso, sos poderoso, mira lo que hiciste, te amo. Y cuando alguien no se sana, yo también miro a Jesús y digo, Señor, ¿cuánto me falta de vos? Señor, dame más unción, Señor, dame más entendimiento. O sea, tanto la sanidad como la no sanidad me tienen que llevar a Jesús. Porque si no me llevan a Jesús, si ver la sanidad no te llevó a Jesús y creíste que es por tu búsqueda, por tu poder, estás mal, estás frito. Es muy probable que eso se corte en un tiempito, pero cuando miras a Jesús eso incrementa. Y lo mismo cuando los resultados no son lo que esperamos. Tenemos que mirar a Jesús eh, y Él nos va a dar una respuesta, porque cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, fueron a Jesús, aparte, ¿no? Aparte. Y le dijeron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo, porque le falta búsqueda. ¿Listo? Y bueno, y se habrán puesto a buscar porque después en la sombra de Pedro son a los enfermos. Entonces, creo que tenemos que, en lo que es la sanidad, tenemos que lidiar con la frustración y saberla canalizar en una búsqueda más intensa. Cuando, más allá de que acá hay otro tema interesante de la hora, no sé si también creo que tiene que ver con lo mismo que vos nos hablas, ¿no? Porque hasta ahora un poco hemos hablado como de la fe, que yo tengo fe para orar y puede haber o no un resultado porque Dios lo determina. Pero ¿qué pasa con la fe del otro, del que oramos? ¿También testeamos esa fe? Por ejemplo, mira, te cuento una, es que te cuento también una experiencia que para mí fue muy loca. Como te dije, yo me animo, pero no es algo que me fluye. Mi esposo y yo solemos ir viajamos a Turquía a veces a predicar y a musulmanes. Entonces, justamente para ellos, con ellos se nos dio una situación muy loca, que iba en la calle, iba un chico rengueando, y también me acerqué, sentía la inquietud de orar por él, encima un hombre, un varón musulmán, imagínate, pero nada, me acerqué, le pregunté, era de Túnez, me contó que rengueaba y me dijo que era desde que había nacido, que le habían tirado, le habían desprendido algo de un ligamento, algo así como la unión, ahora en la ingle era. Y era un chico que me dijo, vengo de una familia muy adinerada, tuve muchas intervenciones y no me han podido sanar. Entonces le digo lo mismo, yo sé que Alá hace muchas cosas, pero Alá no sana. Entonces le dije, ¿puedo orar en el nombre de Jesús? Le digo, Jesús sana. Y bueno, oré por él y él estaba con un amigo y estamos con todo el equipo ministerial. Vos sabés que el chico después de orar por él salió caminando, pero sin renguear. Que nosotros nos quedamos como, yo imagínate, yo era la más sorprendida de lo que veía re incrédulo lo mío, pero es como que no podía creer que funcionó. Y el chico caminó sin renguear y todo el equipo nos empezamos a mirar y cuando yo le digo, ¿qué sentiste? Y él como que nada, no se dio cuenta que no rengueaba. Y dijimos, hacelo otra vez, y para él, nada. Dijimos, vamos a orar de nuevo, y oramos, y otra vez lo mismo, hasta que el amigo lo empezó como a cargar y a decirte, ahora te dejas orar por cristianos. A tal punto que él frenó ahí, él no quiso seguir como hablando más, y se fue rengueando. Wow. Uno sabe, para mí fue toda una experiencia porque dije, no puedo creer que él no se diera cuenta de su sanidad por un lado y por otro lado, ¿cómo haber, pero caminó, te digo, como si nunca hubiera tenido nada y de repente se fue rengueando como lo vi venir. No le encuentro explicación, pero me impactó, digo, tiene que ver, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la fe de él? ¿Con que le faltó fe? ¿Con qué puede ser que, o sea, no solamente el caso de él, digo, otros casos que uno ora y no hay resultado? Yo creo en ese caso puntual, Dios lo sabe, pero quizás el chico no te dijo tengo fe porque no, pero sí habrá creído, porque para que dejarte que él deje que vos le ores, fe tuvo que haber habido. Entonces, una vez que esa fe se generó, la sanidad vino por tu fe también. Pero una vez que él también, por la cargada, él se bajó de la fe y bueno, realmente lo que se recibe por fe también se mantiene por fe, ¿viste? Los hombres de sanidad grosos, digamos, uno, Gigi Ávila, él siempre da una frase que es no le crea al síntoma, porque el síntoma suele venir y es una batalla ahí donde vos te parás en fe y después se suele ir para siempre. Pero respecto a qué rol ocupa la fe, es una tremenda pregunta. Yo siempre digo que Jesús te responsabiliza por tu fe. Te cito el ejemplo de los discípulos cuando no pudieron echar fuera el demonio. Mateo 17 dice que Jesús baja del monte,
se encuentra la gente discutiendo, dice, ¿por qué discuten? Es que traje a mi hijo, a tus discípulos, no lo pudieron echar fuera. Y el hombre dice, si puedes hacer algo, acá estoy. Y Jesús le dice, si puedes creer, al hombre, ¿no? Y el hombre dice, creo, bueno, ayuda a mi incredulidad. Y, y entonces ahí Jesús lo sana, pero después los discípulos aparte le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús no le dice, no, es que el viejo no tenía fe. Claro, No, Jesús no responsabilizó al hombre, sino que al hombre lo responsabilizó por su fe, porque al hombre le dijo, si puedes creer. Y claro. a los discípulos los responsabilizó por su fe, le dijo, por su falta de fe. Y al hombre le dijo, por su falta de fe. Entonces yo creo que cuando yo oro por los enfermos, sí oro por gente que no cree, pero no, nunca responsabilizo a la persona por lo que no sucede, porque si yo responsabilizo al otro, yo no Claro. cambio. Entonces yo elijo responsabilizarme, decir, debo crecer en fe, porque que se necesita fe, Laura y todos los que están conectados, se necesita fe. La fe es como la materia prima del milagro, o es la materia prima de todo lo sobrenatural, es la fe. De hecho, andamos por fe y no por vista, o sea, para que suceda tiene que haber esa materia prima. Sea de un lado, sea del otro. Vos ves que Jesús, por ejemplo, cuando ve a este hombre que lo sacan, lo desprenden del techo, no ve, dice que al ver la fe de ellos, de los amigos. Entonces, mientras que haya fe de un lado o de otro, la cosa va a Claro, suceder. qué Esa es mi buenísimo. opinión. No, no, tremendo, es que creo que es súper clave y es algo en lo que tenemos que creer, ¿no? De hecho, hay otro versículo que dice que las señales seguirán justamente a los que creen. Todo esto va a seguir a los que creen, no a los que no creen. Tengo Y una... después, perdón, No, otra pregunta te escucho. es cómo nosotros crecemos en fe, porque después está eso, o sea, hay una medida de fe y cómo crezco en mi fe. Y creo que ahí es sencillo, el enemigo nos suele hacer un montón de menjunjes en la cabeza. Yo creo que la fe es natural. O sea, la fe es el resultado natural de una relación. Entonces, cuanto yo más relación tengo con Jesús, la fe es natural. Eh, yo veo eso, ¿no? Que la fe para milagros, la fe es algo natural, no es algo que sea forzado. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuanto más estamos con Él, la fe va a ser natural, ¿no? Eh, eso No, quería qué decir. groso. Es como, parece como una verdad obvia, pero a veces a uno se le escapa, ¿no? La pierde de vista, así que qué importante lo que estás diciendo. Decía que tengo acá una pregunta que dice, ¿qué consejos nos darías para estos días? Algo que te rompió la cabeza y fue súper simple. ¿Para estos días de cuarentena o para...? Estimo que sí. A ver, Dana, si querés, amplía tu pregunta. No, o sea, algo que vos hayas decidido, wow, qué simple, pero cómo me hizo abrir los ojos en general. No importa si aplica cuarentena o no. Se aplica cuarentena o no. Bueno, muy buena. Muy buena. Algo que me rompió mucho la cabeza es, hace unas semanas sí se hacía como un estudio en la palabra, viste que Jesús eh, siempre hablaba de la fe de la gente. Tengo un tema con la fe. Para mí la fe es como una palabra tan chiquita, pero que si vos entras a un universo. Es como algo increíble la fe. No es increíble, es fe, no, pero Es eh, creíble. es creíble. Pero Jesús, viste que siempre como que, no sé, a los discípulos les decía, hombres de poca fe. A los fariseos se asombraba de su incredulidad. O sea, siempre Jesús decía algo de la fe de la gente. Entonces me propuse estudiar los piropos de Jesús hacia la fe, ¿no? Y encontré, qué sé yo, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto del Señor, Jesús no le dice, oh, qué zarpada fe. Jesús se da vuelta y dice, tu fe, tu fe te ha salvado. O sea, tu fe. No dijo, alta fe, tu fe. Después a la mujer sirofenicia, a la que lo seguía porque tenía a la hija atormentada, le dice, mujer, grande es tu fe. Zarpado. Pero encontré que el mayor piropo de Jesús hacia la fe de alguien fue hacia el centurión. Porque cuando él le dice, yo iré y lo sanaré, y el centurión dice, no, no entres a mi casa, solo di la palabra, Jesús dice, yo no he hallado una fe así. Entonces, vos te das cuenta que a la fe que Jesús más piropea es a la del centurión, y lo que me flashó es que es una fe basada en la palabra,
no en la mano de Jesús o en lo que vos puedas tocar. Porque el centurión dijo, no necesito que venga y ponga la mano, necesito que diga la palabra. Entonces me propuse que Jesús diga eso de mi fe al creerle a la palabra. Entonces estoy como, eso es lo que me voló la cabeza, que la fe que Jesús más piropió, por ponerle ahí un adjetivo argentino, es la de un hombre que creyó a su palabra. Y estoy con eso, ¿no? En que la palabra tiene la verdad y ahí es donde tenemos que pararnos y desde ahí ministramos. Pues te pongo un ejemplo. Viene una persona con un dolor, hablando de la sanidad, y la persona, ay, me duele acá, y qué sé yo. Y hay gente que a veces quiere dar un poco de pena para que vos le ores, ¿no? Entonces vos tenés dos lugares donde poner tu vista, o en el dolor o en la palabra. Si vos pones la vista en el dolor, es muy probable que te metas con la persona, pero que a veces tu nivel de fe baje. Pero pues, tenemos que mirar la palabra para desarrollar esa fe de ese centurión. No sé si se entendió, pero eso es algo que estos días me rompió la cabeza, ¿no? Que Jesús piropió la fe de ese hombre porque no necesitó evidencias físicas, solamente la palabra. No, qué groso. Es como que nos llegaste por otro lado, por ahí pensamos que encaramos la charla para la sanidad y estamos yendo a reflexionar justamente eso, ¿no? Vuelvo, tu fundamento, cómo volvés una y otra vez a la palabra y como el ancla en la palabra, como la fe, de creerla, de apropiarla, de ponerla ahí en práctica. Bueno, ahí yo le estaba diciendo a los chicos si alguien tiene alguna pregunta puntual que le gustaría hacerte, o como te dije, si vos tenés algo que por ahí te parece que estamos omitiendo y que puede ser relevante para esta charla, para los chicos. Yo digo los chicos porque siempre pienso en el rango que está en esta reunión, ¿no? Desde el más chico hasta el más grande, que todos puedan sentirse parte. Si te da una palabra puntual, algo que te parezca relevante para este tiempo para nosotros. Creo que venimos, por lo menos lo que venimos hablando, yo siempre digo viste, Jesús dijo, tú sí, sea así, y yo nunca entendí por qué Jesús dijo, tú sí, sea así, y me gusta hacer una seña, y es que tu sí del corazón sea tu sí de la boca. Entonces, cuando empezamos a hablar y yo noto que mi corazón o mi boca está diciendo algo que sale de mi corazón, sé que es Dios el que está en esto y hasta ahora siento que es el Señor el que va guiando. Y esto que vos decías de estar anclado en la palabra, que es fundamental, es que nuestra fe está anclada ahí, ¿no? Entonces, tenemos que cada vez crecer ahí. No sé, ahí creo que alguien dijo algo. Ahí Sí. creo que alguien hizo una pregunta. Sí, hizo una pregunta que, pobre Mica, porque se conectó tarde y dice, no sé si lo preguntaron, dice, pero cuando si estamos orando por alguien en la calle y se manifiesta, ¿cómo proseguimos? ¿Alguna vez te tocó en una situación así? Sí, Mica, te paso la charla con Carlitos. No, bueno, pero eso no fue en la calle. En la Eso es calle, verdad, pero bueno, contale si te pasó algo. Dice, gracias, jajaja, pobre Mica, te amamos, Mica, era un chiste. sí, una vez me pasó algo muy loco que salía del trabajo y le estaba predicando a un chico que se llama Nico, y recuerdo que yo le estaba diciendo, Nico, pero Jesús te ama, y qué sé yo, y vos sos muy amado por Dios, y estábamos cruzando tipo como la 9 de julio, con todo lo que eso significa, una avenida tan ancha, y se da vuelta así, y me dice, no lo voy a dejar, ya te dije que no lo voy a dejar. Y ¿viste? Yo digo, pero este no es Nico, digo, ¿viste? Me flasheó y se fue corriendo. O sea, fue algo loco, no sé por qué lo cuento, no sé si viene al caso, pero una anécdota que estos días contaba, ¿no? Digo, me acordaba, digo, qué tremendo. Entonces, en la calle me ha pasado de reprender los espíritus inmundos y en otros casos me ha pasado como de calmar a la persona porque no era propicio, no era un lugar en el que estaba segura la persona para ser expuesta. Entonces, le ordenaba, como le pedía a la persona que vuelva en sí, y por ahí después agendábamos los teléfonos y charlábamos. Entonces ahí uno tiene que ver también el contexto, ¿no? Está bueno eso que dijiste. ¿Cómo, ya que entramos un poco en el terreno como evangelístico, cuando vos salís a la calle, cómo abordás digamos, el evangelismo? Obviamente se dan en el medio otras situaciones, pero ¿cómo te acercás con la persona? Sobre todo como pastor, porque imagino que no sos muy del toco y me voy, sino por ahí el procurar un seguimiento, porque fue un poco también tu historia lo que nos contaste. Sí. ¿Cómo lo hacen habitualmente? ¿O cómo lo haces vos o Eh, cómo lo enseñás?
Mira, yo creo en el evangelismo medio de barrio a cara de perro, ¿no? Vamos así creo que algunos le llaman el evangelismo frío, tiene diferentes cosas, pero yo voy así de una y empezamos a hablar siempre vamos con algún folletito, yo creo que tener algo genera un contacto con la persona, entonces yo voy con un folletito, hola, mirá, te quiero decir que Jesús te ama. A mí me gusta la parte cuando entra lo sobrenatural, ¿no? Ahí es cuando todo empieza a tener un poco más de color, pero hasta que yo reciba o no, a veces no recibo nada. Yo siempre cuento que tenemos 3 armas para evangelizar. La primera es el evangelio, o sea, la historia del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eso es lo que hace que la persona, si lo cree, que Él resucitó, obviamente va a ser salvo, como dice Romano. Entonces, es el Evangelio. Después, otra segunda arma que tenemos es el testimonio que nosotros tenemos. Para contar el Evangelio y a contar tu testimonio no necesitas algo quizás muy sobrenatural, pero después tenés una tercera arma que es lo sobrenatural. Entonces, yo te digo así, si te puedo dar un método, lo primero que hago es decir a la persona, le hablo del plan de salvación del Señor, le cuento mi testimonio y mientras estoy contando esas dos cosas, veo si recibo algo especial para la persona. Y si recibo algo especial, se lo suelto. Y bueno, ahí ya es otra cosa. Es otra cosa, tal cual. Sí. Y a veces no recibo nada, entonces sí le digo a la persona que es muy amada por el Señor, y lo que todos sabemos que es la palabra, que entra para todos, que es para todos. Acá tengo una pregunta, un toque picante, digo yo, está buenísima, pero me encanta. Dice, ¿tu llamado al ministerio es nacional o Dios te llamó a otras naciones? Mira, hoy por hoy es nacional. Visité algunos países, pero las palabras de los profetas que están sobre mí tienen que ver mucho a las naciones también, las palabras de los profetas. Yo amo mi iglesia local, realmente lucho mucho por ese llamado, porque tengo un corazón muy local, pero si viste que Pablo dijo a Timoteo, militá conforme a las profecías que se hicieron de ti, entonces yo tengo que ver la palabra de los profetas, y sí, tiene que ver con las naciones, y tiene que ver con... y no tiene que ver solo con lo evangelístico, eso es lo más loco, que es re loco que a mí se me conozca por lo evangelístico, porque a mí me gusta lo pastoral, me gusta lo magisterial, me gustan varias cosas. Bueno, igual yo digo que es un llamado, a mí me gusta definirlo por ahí como circunstancial, porque digo, cuando uno no tiene límites para que Dios te use, da igual a dónde Dios te lleve, ¿no? Y también está buenísimo lo que decís, porque es otra frase que usamos mucho con los chicos de misiones, que yo le digo, si no tenés un llamado para ir, tenés que tener un llamado para quedarte. Como que mucha gente es un híbrido, ¿no? Es como que no hago nada, no hago algo acá porque no tengo una palabra acá, y no hago nada allá porque tampoco la tengo. Me encanta decir a la gente esto, si no haces un llamado para ir, tenés que tener una palabra para ir, tenés que tener una palabra para quedarte y hacer algo en tu iglesia local, así que está muy bueno escuchar eso de boca de un pastor aparte, qué bueno. Sí, yo creo, Laura, que ser fieles donde estás es el comienzo de las cosas grandes. Yo siempre digo que amo mucho las frases, ¿viste? No sé por qué, como que Dios me habla en frases y a mí me encantan las frases. Y una frase que me gusta mucho es decir que yo he visto a soñadores llegar a muy poco, pero he visto a fieles llegar a mucho. A veces el soñador ve muy lejos, pero no tiene la fidelidad necesaria para hacerlo. Entonces seguramente ustedes conocen personas que todo el tiempo te cuentan proyectos, cosas, pero parece que siempre están como un hámster dando vueltas en lo mismo, porque no le falta capacidad de soñar, sino fidelidad. Qué fuerte. Y yo creo que he visto personas fieles que vos le preguntás, che, ¿dónde vas a estar de acá a 20 años? Y ni idea, o sea, no sé, hoy estoy acá, pero de ahí a 20 años los ves que explotaron, porque se concentraron en ser fieles. Entonces, yo creo que tenemos que tener una cuota de soñadores, pero el ser soñadores sin ser fieles no nos lleva lejos, si es que tenemos que ir lejos, ¿no? Yo creo que la felicidad está en hacer la voluntad de Dios, sea que sea viajar a las naciones. Yo no tengo ya lucha con eso, ¿viste? No. Antes yo, entrando en este tema, que es un tema que me apasiona, del propósito, yo siempre
como fui líder de jóvenes como 10 años, le decía a los chicos, allá, como Colón señalando las Américas, ¿no? El propósito está allá, y un día lo vamos a cumplir. Y es como que después me di cuenta que ya viajé, viajo un montón, y yo en la música grabé discos, toqué en lugares, no sé, hice un montón de cosas que soñé hacer. Y hace poco volví a una reunión de jóvenes y le dije, chicos, el propósito no está ni allá, Jesús es el propósito. Me di cuenta que yo puedo estar limpiando a mi papá que necesita de mi ayuda y puedo estar bañándolo. Y estoy haciendo mi propósito porque la voluntad de Dios más alta es el amar. Entonces, se puede ir a las naciones sin amor y se puede limpiar las sillas con amor, se puede limpiar las sillas con orgullo y se puede ir a las naciones con amor. O sea, Tal cual. Qué tremendo. Creo que fue como la frutillita de la torta lo que acabas de decir. Impresionante. Pero bueno, nada, dime, querías decir algo más. sí, dar un consejo si puedo, ¿no? Y a Puedes. los que tienen mi edad como hermanos, a los que son más grandes como si fueran mis padres, pero eh, ser fiel es una cualidad que el Señor valora un montón. Y creo que la iglesia local es un lugar muy, muy clave para desarrollar fidelidad y lealtad, que no es lo mismo, ¿viste? Hay personas que son fieles y no son leales, por ejemplo. La fidelidad tiene que ver con el trabajo y la lealtad tiene que ver con las personas. Hay personas que son fieles, que siempre llegan temprano, pero por ahí chismean. Entonces, hay fidelidad en el trabajo, pero no hay lealtad. Entonces, yo creo que una iglesia local es un lugar donde uno puede desarrollar y ser fiel al Señor y ser leal también. Y las dos cosas son hermosas. Y yo creo, Laura, y toda la gente de viajar tanto este tiempo, las iglesias locales son tremendas. Los pastores locales, que por ahí no son conocidos, yo me saco el sombrero y quisiera tener el amor y la paciencia y de muchos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ser fieles. Y entender que, viste, alguno dice, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Bueno, tu barrio también es parte de las naciones. Exacto. O sea, sos parte de lo que Dios está haciendo en las naciones a través de la obediencia.